Bueno, perfecto, perfecto. Listo, entonces, bueno, vamos a empezar con esta sesión de hoy, 25 de junio del 2025. Con lo que vamos a empezar es una breve introducción a la ecología del paisaje y su relación con la conectividad. Entonces, los objetivos de esta clase son aprender los conceptos básicos de ecología del paisaje y cómo estos conceptos se relacionan con las bases teóricas de la conectividad del paisaje. Conocer las metodologías más recientes para el estudio de la conectividad del paisaje y conocer la importancia de mantener los paisajes funcionalmente conectados para la conservación de la biodiversidad y la provisión de bienes y servicios para las personas. Eh, digamos que lo que básicamente vamos a ver hoy son los conceptos básicos de ecología del paisaje, que son la introducción para el análisis de la conectividad. Vamos a ver el enfoque ecológico del paisaje, un poco hablar del ambiente físico, de cuáles son esos elementos del paisaje que lo caracterizan y cómo esos elementos del paisaje nos pueden facilitar, digamos, la cuantificación pues, de estos sistemas que son tan complejos. En la clase siguiente, en la clase del 9 de julio, ya entraremos a las bases conceptuales de conectividad y bueno, en su momento hablaremos un poco de qué es lo que vamos a ver. Entonces, pues en el día de hoy, básicamente vamos a ver un poco los temas de percepciones y perspectivas del paisaje. El concepto de paisaje o sea, no es único, tiene una cantidad de, digamos, de diferencias a partir de cómo uno ve el paisaje, cómo uno lo percibe, ¿cierto? Y cómo y cuáles son mis perspectivas hacia ese paisaje. Entonces tenemos una mirada del paisaje muy humana, también tenemos una mirada, por ejemplo, estética del paisaje. Los animales tienen una mirada o un concepto de ese paisaje también supremamente diferente. Entonces vamos un poco a ver cómo se puede aterrizar ese concepto en el marco de la ecología del paisaje. También, pues, cuáles son los factores formadores del paisaje, cuáles son los procesos ecológicos en el nivel del paisaje, pues que uno de ellos y de los más importantes es la conectividad precisamente, y de qué se componen los paisajes. Esto, digamos, que nos dará las bases para la próxima clase entrar, digamos, en forma a ver los conceptos de conectividad propiamente dichos. Entonces, si entramos a ver un poco qué es un paisaje, pues como les decía, eso depende, ese concepto depende de la percepción y de la perspectiva que cada uno de nosotros como intérpretes de ese paisaje lo estamos viendo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el qué ves, ¿cierto? ¿Qué ves del paisaje, de esa, digamos, de esa estructura física y sus relaciones? Pero también está el cómo lo ves, ¿cierto? Hay diferentes percepciones y perspectivas de los paisajes. Sí, por ejemplo, esta pintura que tenemos acá, que puede ser como, por decir algo, como la madre naturaleza, digámoslo así, pues si uno lo ve de manera rápida, pues uno ve, sí, una mujer sentada, sí, acostada en el medio de un bosque, pero si nosotros empezamos a profundizar en ese paisaje, nos empezamos a dar cuenta que hay diferentes elementos que la componen. Así pasa con los paisajes, digamos, de la superficie terrestre, los paisajes también marinos, etcétera, los diferentes paisajes que están presentes en el planeta. Entonces, claro, acá nos damos cuenta que ese paisaje y esa mujer está compuesta, sus brazos son una piña, su cara es una sandía, ¿no? Su pecho son ¿qué es eso? Como unos mangos, ¿no? Bueno, bananos, tiene hasta una jarra de jugo, ¿no? Que hace parte de sus piernas. Y digamos que acá a la derecha tenemos a dos personas, ¿cierto? Que están en un mismo mundo. Esas personas están,
digamos, encerradas prácticamente en cuatro paredes, ¿cierto? Pero digamos que la percepción de cada una de ellas, de ese paisaje que se alcanza a ver en el fondo, ¿cierto? Es muy distinta. Por más que, por ejemplo, el señor de la izquierda, el preso que está a la izquierda, tiene una, digamos, tiene sensores remotos, ¿no? Como sus ojos, pues tiene otra perspectiva y, por ejemplo, él no sale de las cuatro paredes, mientras que la persona que no tiene esa capacidad de ver, ¿cierto? Porque tiene digamos, defectuoso su sensor remoto, que son los ojos, pues tiene otra percepción e incluso puede ver más allá de lo que la otra persona que sí puede ver, ¿no? Tiene otra percepción y otra perspectiva. Entonces, bueno, esa percepción y esa perspectiva del paisaje pueden variar por muchas características intrínsecas de cada uno de nosotros. Entonces, varía por las características psicológicas, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, acá en estas imágenes, por ejemplo, vemos un cuadro de un paisaje pintado por alguien que se supone tiene algo de felicidad. Pero si nosotros vemos pues es un paisaje totalmente diferente, se supondría que viene siendo como con otra percepción, otra perspectiva de alguien que está deprimido. Esto es digamos, un ejercicio psicológico que se hace con apreciación del paisaje, ¿no? También depende de las características socioculturales, de la edad, ¿cierto? Para mí, para un niño, el paisaje es diferente que para un adulto, ¿cierto? Según el nivel y el tipo de educación, es diferente, digamos, como yo como ecólogo veo un paisaje y un artista plástico lo ve totalmente diferente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí también hay diferentes percepciones y perspectivas. También depende de las políticas, ¿cierto? Depende también mucho de las experiencias. Si yo he tenido una experiencia negativa en algún paisaje, pues yo voy a ver ese paisaje totalmente diferente como alguien que ha tenido una buena experiencia. Y bueno, también dependiendo del uso que se le dé a ese paisaje. Entonces yo percibo diferente un paisaje dependiendo de la forma en que yo utilizo sus recursos. Pero esa perspectiva, ¿cierto? También puede variar ya por cuestiones un poquito más físicas, ¿cierto? Por ejemplo, la distancia es diferente a como yo veo un paisaje, eh, digamos, de cerca, a como yo lo veo de lejos. Por ejemplo, este paisaje que está acá de terrazas, ¿cierto? Visto desde lejos, es el mismo paisaje de estas mismas terrazas, pero visto desde cerca. Entonces, ahí hay un concepto que hay que tener mucho en cuenta cuando analizamos el paisaje, que es la escala. Entonces, la distancia y la altura definen esa percepción en este caso. Claro, acá, por ejemplo, tenemos a la isla de Manhattan, ¿cierto? Desde una altura, digamos, lejana, en donde podemos percibir toda la isla y tenemos una imagen a una altura más baja. Entonces tenemos otra percepción y otra perspectiva de ese paisaje, digamos, dependiendo de la altura. También pues tenemos diferencias de acuerdo a la posición topológica del observador. Es diferente como yo puedo apreciar, ¿cierto? El paisaje de frente, ¿cierto? O si yo lo puedo ver de lado. La percepción y perspectiva de ese paisaje cambia. De acuerdo a la iluminación, claro. Si yo veo un paisaje de manera, digamos, con poca luz, pues va a ser diferente si yo lo veo de manera iluminada, ¿sí? Pero esas perspectivas del concepto del paisaje, pues también varían de acuerdo a al objetivo, digamos, que nosotros tenemos sobre ese paisaje. Entonces, tenemos uno que es la perspectiva ecológica, ¿cierto? Que es, digamos,
la perspectiva en que los ecólogos del paisaje, con, los que, con la que los ecólogos del paisaje trabajamos. En él, pues, un paisaje es un cúmulo, ¿no? Es un mosaico, es una agrupación de ecosistemas que interactúan en cualquier escala entre sí. Eso es, digamos, el concepto de paisaje según Richard Foreman, y en el que el paisaje es un área espacialmente heterogénea, al menos en un factor de interés. Puede ser en cuanto a su estructura del paisaje, en cuanto a su composición y en cuanto a su configuración, o sea, cómo se organizan esos elementos en el espacio geográfico. Eh, digamos que también podemos, esa perspectiva puede cambiar de acuerdo a esa escala espacial con la que estamos percibiendo o analizando ese paisaje. Por ejemplo, en el cuadro A, en el recuadro A, tenemos algo que se puede llamar un micropaisaje. Sí, es un paisaje de 4 metros por 4 metros, 4 metros cuadrados, en el que puede ser todo un paisaje para un organismo que esté viviendo a esa escala. Por ejemplo, un insecto. Si nosotros observamos un poco ese paisaje a manera un poco más profunda, pues podemos ver que tiene parches, tiene corredores, tiene una matriz, tiene los diferentes elementos que lo componen. Y, por ejemplo, ya podemos ver paisajes mucho más amplios. ¿Sí? Por ejemplo, el paisaje B, bueno, sigue siendo un micropaisaje, pero es un paisaje que yo puedo controlar porque ya es mucho más grande, lo tengo, digamos, como diseñado, ¿cierto? Para explorar, por ejemplo, algunas características de él, como la fragmentación. En el recuadro C tenemos un paisaje compuesto, por ejemplo, de clones de roble. ¿Sí? Aquí ya es mucho más fácil observar los diferentes parches, las diferencias en la matriz, los diferentes elementos, y tenemos en la D un paisaje mucho más, digamos, percibido mucho desde mucho más lejos. ¿Sí? Ahí, ya cuando estamos más lejos, necesitamos empezar a tener algunos criterios, ¿cierto?, de interpretación de ese paisaje. Puede ser de interpretación visual o puede ser de interpretación digital, que nos ayuden como a identificar esos diferentes elementos. Entonces ahí pues tenemos una vista aérea de un pantano en Alaska. Claro, es un paisaje de 10 kilómetros por 10 kilómetros, y pues ahí en ese paisaje podemos ver, digamos, las zonas de, de humedales, ¿cierto? Los bosques y las praderas que lo conforman. Pero finalmente, pues, ¿qué es el paisaje? Pues el paisaje desde la perspectiva ecológica, pues viene haciendo esa agrupación, ¿cierto?, que les comentaba de ecosistemas. Y el paisaje, digamos que está jerárquicamente más abajo de una región, ¿cierto? La región contendría varios paisajes, pero es más grande que un ecosistema. Entonces, tendrían especies, ecosistemas y paisajes. Hay diferentes clases de paisajes, tipos de paisajes. Por ejemplo, podemos tener paisajes boscosos, como en el recuadro A. Podemos tener paisajes agrícolas. Acá en la B, por ejemplo, podemos tener paisajes urbanos o metropolitanos, ¿no? Podemos tener pastizales, podemos tener paisajes dominados por desiertos, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos los paisajes son formados por las diferentes interacciones que existen en los sistemas naturales, ¿sí? Entonces, el paisaje y sus componentes son el resultado precisamente de esa interacción entre el clima, la vegetación, el agua, la roca, el suelo, las geoformas, la fauna, pero principalmente la interacción con el hombre. ¿Sí? Y ahí viene entonces también el concepto de paisaje cultural. La mayoría de paisajes, digamos, en estos momentos son influenciados por el hombre.
Entonces, el hombre se convierte en uno de los factores formadores principales, pues, de los paisajes, ¿no? Entonces, esta mirada, digamos, como esta mirada como integral de la formación del paisaje, pues es prácticamente lo mismo que pasa como un ecosistema, ¿no? Entonces, es una mirada bastante ecológica. Si ustedes ven, digamos, acá fuera de ese paisaje, hay algo que queda visible a los ojos humanos, ¿sí? Que son las formas de la Tierra por un lado y la otra es la cobertura, o sea, todo lo que cubre la superficie terrestre. Sí, entonces esos factores formadores otorgan al paisaje pues una cantidad de diferentes propiedades que emergen de él, ¿no? Esas propiedades precisamente son características del Estado, ¿sí? Dan el diagnóstico, digámoslo así, de lo que está pasando en un momento determinado, ¿cierto? Y en un espacio determinado. Entonces los paisajes también son espaciotemporales, son dinámicos. Y estas propiedades emergentes pues son típicas y específicas para cada paisaje. Cada paisaje tiene una característica específica dependiendo de su propiedad emergente. Entonces, una de las propiedades emergentes del paisaje pues es la geoforma, ¿cierto? La otra propiedad emergente es en los patrones de drenaje, ¿no? Tenemos diferentes tipos de drenaje, tenemos drenajes dendríticos, drenajes radiales, drenajes enrejados, drenajes rectangulares, la biomasa, ¿no? La cantidad de materia, ¿cierto? Ese peso de la cobertura sobre la superficie terrestre, ¿no? La calidad, los diferentes estratos, por ejemplo. Eso hace parte también de las propiedades emergentes, la altura, ¿no? La productividad también, ¿cierto? La capacidad de respiración de los diferentes ecosistemas, eso hace parte de las propiedades emergentes del paisaje. La diversidad biológica, ¿cierto? La estabilidad de los geoprocesos y de los bioprocesos, etcétera. Pero entonces, en resumen, ¿qué en realidad pues viene siendo el paisaje? Digamos desde la perspectiva ecológica del paisaje, de una mirada integral. Entonces, pues los paisajes pueden ser definidos como una asociación característica, por un lado, de patrones estructurales, o sea, de todos esos elementos que nosotros podemos, digamos, ver, cuantificar y diferenciar, pero también la asociación con el componente funcional, con todos esos procesos que se dan dentro del paisaje, bien sean ciclos biogeoquímicos, bien sea un movimiento de organismos, flujos genéticos, etcétera. Pero también dentro de esta definición hay algo supremamente importante que es las características temporales, o sea, esa dinámica de cambio que caracteriza los paisajes. Los paisajes pueden cambiar pues de forma natural, por ejemplo, con las diferentes estaciones, ¿cierto? Fenológicamente, pero pues por lo general cambian de manera acelerada por el hombre. Y esas características responden a unas circunstancias, ¿cierto? Y a unas condiciones que son específicas de un lugar, porque todos los cambios y todo lo que pasa está en un dónde, está en un sitio, ¿cierto? En un espacio determinado. Y tiene que ver también entonces con esas condiciones específicas espaciotemporales, pero también con esa interacción con los factores formadores. Entonces ahí vienen dos conceptos supremamente importantes en la ecología del paisaje. Esto fue propuestos por González Bernaldez en los años 70, un gran ecólogo del paisaje español, a principios de los 80. Y él decía, bueno, los paisajes se componen de dos grandes partes o dos grandes grupos que dominan esos patrones. Todo lo que es visible y todo lo que no es visible para el hombre, ¿cierto? Entonces entramos al concepto de fenosistema y criptosistema. El fenosistema
es todo lo que nosotros podemos ver con nuestros sensores, que son nuestros ojitos, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos ver con los ojos tiene que ver con el fenosistema, ¿sí? O sea, tiene que ver con todos los aspectos fisionómicos o estructurales del paisaje, pero también el paisaje tiene un componente súper importante que es el criptosistema. El criptosistema pues es todas esas características del paisaje que no son visibles por nuestros ojos, ¿sí? O que están subyacentes a esa expresión fenotípica, están como por debajo, ¿cierto? Es decir, al componente fenosistémico. Entonces, todo lo que tiene que ver con el criptosistema está relacionado con, digamos, sobre todo con procesos, ¿no? Con la función del paisaje. Por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos. Nosotros no vemos el ciclo del nitrógeno, nosotros no vemos el ciclo del carbono, etcétera, ¿cierto? También, por ejemplo, la pedogénesis o la geogénesis del paisaje, pues nosotros en nuestra escala temporal humana es muy raro que la veamos. O sea, es muy raro que nosotros podamos ver con nuestros ojos la formación de una montaña o de una cordillera. Bueno, en algunas ocasiones podemos ver formaciones de volcanes, ¿sí? Pero digamos que es como atípico, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, no vemos el clima. Nosotros sentimos, ¿cierto? La temperatura, pero nosotros no vemos el clima, mucho menos el paleoclima, no lo podemos ver, ¿cierto? Los procesos, digamos, como de productividad, la respiración, la fotosíntesis, por ejemplo, tampoco, eso hace parte también del criptosistema. Cuestiones, por ejemplo, como el sonido en los ecosistemas o en los paisajes hace parte de ese criptosistema, porque pues nosotros, digamos, no vemos las ondas que hacen parte, digamos, del sonido, ¿cierto? Sino nosotros lo que percibimos, claro, ya es esa expresión del sonido y pues la recibimos por parte de otros sensores que son nuestros oídos. Pero como nosotros no lo vemos con nuestros ojos, pues hace parte del criptosistema. Entonces, principalmente, empezando por el fenosistema, eh, pues el fenosistema está conformado por dos grandes componentes. Uno que es la geoforma, o sea, todo lo que tiene que ver con la morfología de esos elementos que cubren la superficie terrestre, ¿cierto? Como el relieve, el volumen, la forma de esos elementos, ¿no? La longitud de las pendientes, el tipo y la densidad de los patrones de drenaje, por ejemplo, ¿sí? Y otro concepto que es súper importante, que es la cobertura. La cobertura es todo lo que recubre la superficie terrestre, ya sea de origen natural o cultural. Todo eso hace parte del fenosistema, ¿cierto? Las coberturas, por ejemplo, naturales que son no bióticas, por ejemplo, el hielo, el agua, las rocas, todos esos elementos hacen parte de la cobertura, pero también hay coberturas culturales, ¿no? Los asentamientos humanos, la infraestructura vial, ¿sí? No sé, los parques, todo eso hace parte de las coberturas culturales. Hay coberturas culturales bióticas, ¿sí? Por ejemplo, los potreros, por ejemplo, ¿no? Los pastizales inducidos. Eso es antrópico, es cultural, pero es biótico. Pero no solo nos quedamos con los landscapes, ¿no? No solo existen paisajes terrestres, ¿cierto? Sino que también, por ejemplo, tenemos otros tipos de paisajes. Tenemos, por ejemplo, los riverscapes, los famosos paisajes ribereños. Es todo este sistema fluvial visto de manera integral como un paisaje. Por ejemplo, el concepto de cuenca hace parte de este tipo de paisaje, ¿no? Los riverscapes, ¿no? El paisaje ribereño incluye entonces los ecosistemas que están en
y alrededor del río, ¿sí? Entonces no solo es el cuerpo de agua, ¿cierto? Lótico, sino también es todos los flujos que llegan a él. Y acá, digamos, en términos de conectividad, pues la conectividad ocurre de manera diferente que en un paisaje terrestre. Acá ya la conectividad empieza a ser incluso un poquito más compleja porque empieza a ganar una dimensión más, ¿cierto? Que puede ser también la profundidad, ¿cierto? La conectividad ocurre lateralmente, ¿cierto? Y longitudinalmente. Esas conexiones más comunes y dinámicas se dan entre el canal principal del río, como se ve, digamos, acá en la figura, y las dinámicas se dan entre el canal principal y la llanura de inundación. ¿Sí? Todos los procesos, la gran mayoría de procesos de movilidad se dan allí, pero también tiene que ver mucho con el agua que le llegan a través de los drenajes, o sea, lateralmente. Acá, por ejemplo, pues tenemos la dimensión lateral, ¿cierto? Todo lo que llega, digamos, desde la parte alta de la cuenca hacia el río principal, y la longitudinal sería todo lo que va, la conectividad que va por el río, ¿cierto? Por el cuerpo del río. Pero también, aparte de los riverscapes, están los famosos seascapes, que son los paisajes marinos. Eso es simplemente pues el océano, ¿no? El mar, visto como un paisaje en términos también de su estructura y su función. Entonces también los paisajes marinos pues tienen esos elementos que caracterizan, característicos de los paisajes terrestres, ¿no? Tienen una matriz, tienen unos parches, tienen unos corredores, pero también, si lo vemos desde el punto de vista de complejidad, pues la conectividad también acá empieza a ser diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, además de la profundidad, tenemos algo súper importante en la conectividad marina que es la corriente, ¿cierto? Entonces hay corrientes marinas que están definiendo ese grado, digamos, también de conectividad. Y otra cosa es que los organismos, la resistencia que ofrece el océano a la movilidad de los organismos es totalmente diferente. Los organismos se pueden desplazar, digamos, de manera mucho más abierta que la que ofrece un paisaje marino. Bueno, depende de los organismos, ¿no? Pero en su mayoría sí. La conectividad del paisaje pues, marino tiene mucho que ver con la relación entre los hábitats marinos, lo que les comentaba. Pueden haber parches similares, digamos, por ejemplo, los arrecifes de coral pueden ser parches, los pastos marinos pueden ser parches, ¿cierto? Pero también hay una integración con la superficie terrestre. Entonces, por ejemplo, los manglares, ¿cierto? Y esas zonas marino-costeras, pues allí es donde se da la gran mayoría de la conectividad en los paisajes marinos. Hay otros tipos de paisajes también relacionados con el sonido y con el ruido, que son los famosos soundscapes o paisajes sonoros. Y esos paisajes sonoros, pues, son precisamente el resultado de la interacción entre la geofonía, que tiene que ver, que es lo que tiene que ver con los ruidos ocasionados, por ejemplo, por el viento, por el agua, por los truenos, por las olas del mar, las erupciones, etcétera, ¿cierto? La interacción también entonces con la biofonía, que son las vocalizaciones de los animales, las llamadas de contacto, las alarmas que emiten, las canciones que emiten, y su interacción con la antropofonía, que es todas las actividades, que es el ruido, digamos, el sonido que genera las actividades humanas, entonces las actividades industriales, el tráfico, por ejemplo, no sé, los ruidos de los aviones, etcétera. Nomás el ruido gris, digamos, de la ciudad hace parte de esa antropofonía que está afectando esos paisajes sonoros. Entonces, la interacción
de esos tres, digamos, de esos tres sonidos, tipos de sonidos, generan algo que se llaman los sonotopos. ¿Sí? En ecología del paisaje se conocen como sonotopos, que viene siendo como el análogo de los ecosistemas. Pero la interacción de esos sonotopos, por ejemplo, con procesos comportamentales, ¿cierto? Por ejemplo, de las ranas, de algunos insectos, de las aves, forman algo aún más complejo, que no tiene, digamos, traducción al español, pero son los famosos soundtops, ¿sí? O sonidotopos. Eso ya viene siendo el análogo del paisaje sonoro como tal. Entonces, bueno, también hay algo que son unos paisajes que ahorita, digamos que es un concepto de paisaje mucho más integral, muy relacionado con el concepto de ecosistema, que viene también muy relacionado con la escuela norteamericana de la ecología del paisaje, que son los famosos ecoescapes, ¿cierto? Ya es una mirada, digamos, del paisaje ecosistémico, ¿sí? Del paisaje ecológico como tal, ¿no? Entonces, esos ecoescapes se refieren a los sistemas ecológicos que se pueden encontrar en la tierra, pero también interactuando con el agua dulce, pero también interactuando con los ambientes marinos. Entonces entonces un concepto mucho más integral que se está utilizando, digamos, ahorita mucho sobre todo para integrar cuestiones de movilidad entre estos tres grandes sistemas, ¿no? Entre lo marino, lo acuático y lo terrestre. Entonces, este sistema está conformado por dos o más tipos de esas comunidades biológicas que al final de cuentas son grupos de diferentes especies que interactúan entre sí. Entonces, también el concepto de comunidad está supremamente inmerso en este concepto de paisaje. Entonces, de acuerdo con esta propuesta, pues un paisaje sería un sistema ecológico que contiene más de un tipo de comunidad. Sin embargo, pues sigue siendo un concepto bastante biocéntrico, porque acá, digamos, pues mmm, digamos que la relación del hombre también no está tan explícita, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta pues que el paisaje también es un concepto biocultural, ¿no? Y que el hombre es un factor formador y que nosotros tenemos la capacidad, digamos, como de controlar, de manejar y de conservar esos paisajes. Y bueno, la ciencia, digamos que la disciplina que estudia los paisajes desde la ecología es la famosa ecología del paisaje, ¿sí? Esta disciplina de la ecología del paisaje, pues es una disciplina límite, ¿no? Está en el límite entre la ecología y la geografía. Y simplemente, pues estudia la interacción entre lo que son los patrones espaciales, ¿cierto? Todo lo que viene, lo que tiene que ver con la estructura del paisaje y su relación con los procesos ecológicos, es decir, con las causas y consecuencias de esa heterogeneidad a través de diferentes escalas. Entonces, esta disciplina, pues, es una disciplina, digamos, transdisciplinar, o sea, interdisciplinar, pero también transdisciplinar porque se complementa muy bien, por ejemplo, con las ciencias sociales, desde la arqueología, la sociología, las ciencias políticas, obviamente, pues, dentro de la geografía, ¿no? Entonces está muy relacionada con la geografía humana, la geografía económica, la planeación territorial, ¿sí? Con la ecología, pues está muy relacionada con la ecología de la movilidad, ¿cierto? Con la ecología de poblaciones, con la genética de poblaciones, la ecología de enfermedades, de comunidades, de sistemas y obviamente con la ecología espacial. Eh, pero por el lado también de la geografía, pues muy relacionada con la geografía física, digamos, por el sentido estructural, ¿no? También con la cartografía, totalmente, o sea, la ecología del paisaje no sería ecología del paisaje sin mapas, sin sistemas de información geográficas, sin sensores remotos, sin geoestadística, etcétera. Entonces, ¿por qué esa ecología del paisaje?
se ha convertido, digamos, en una disciplina emergente de la ecología, pues porque precisamente los problemas ecológicos se dan a escalas amplias, ¿no? Entonces hay una cantidad de problemas ecológicos que la ecología del paisaje los puede abordar, ¿no? Digamos, desde su mirada amplia de la, de los sistemas naturales, ¿no? Por ejemplo, la fragmentación, la abordamos desde la ecología del paisaje, la deforestación, ¿no? La pérdida de hábitat, la invasión de especies exóticas también es algo, es un proceso que se estudia desde la ecología del paisaje, entre, bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué más? Pues, claro, la ecología del paisaje, pues, se ha, digamos, en los últimos 30 años, desde los, sí, en los años 80, 90, eh, digamos que ha tenido un crecimiento impresionante, un crecimiento exponencial, sobre todo ligado a temas de tecnología, ¿no? Entonces, el desarrollo de herramientas de sistemas de información geográficos, pues ha hecho que ese avance tecnológico ha hecho pues que la ecología del paisaje crezca, ¿no? Y no solo, digamos, los sistemas de información geográficos, sino también, digamos, el desarrollo de los diferentes productos de los sensores remotos, ¿no? Antes la ecología del paisaje pues dependía mucho de la fotografía aérea, después de las imágenes satelitales pues de baja resolución, después de las imágenes satelitales de alta resolución, ahora pues imágenes satelitales de muy alta resolución, prácticamente submétricas, ¿cierto? Y pues la llegada de los sistemas, digamos, por ejemplo, los drones, ¿no? Que no son transportados, digamos, no son manejados por humanos desde el aire, pues eso hace que también, esta disciplina también haya crecido bastante últimamente. ¿Qué más? Pues digamos que desde la profesión de la ecología, pues es importantísimo porque pues la ecología del paisaje nos ayuda a interactuar de manera crítica para entender el funcionamiento de los ecosistemas, ¿cierto? Comprender esa interacción entre los patrones espaciales y los procesos. También poder asumir la responsabilidad de comprender y gestionar esos impactos sobre el paisaje. Entonces, la ecología del paisaje también ayuda a entender cómo el hombre presiona los ecosistemas y nosotros cómo, a partir de esa cuantificación de esa presión, cómo podemos devolverle esos procesos ecológicos, por ejemplo, la conectividad, ¿cierto? ¿Qué otros conceptos pues claves hay en la ecología del paisaje? Pues uno que es súper importante que van a escucharlo a la mayoría, a lo largo, digamos, de este curso, es la famosa heterogeneidad del paisaje, que simplemente pues, la heterogeneidad del paisaje es simplemente el estado, ¿no? En un momento determinado de esos elementos que constituyen a los paisajes, ¿sí? Pueden haber paisajes más homogéneos y paisajes menos homogéneos, o más heterogéneos y menos heterogéneos, ¿sí? Esa heterogeneidad pues corresponde a esa cuantificación del grado de diferencias entre los diferentes elementos del paisaje y tiene que ver mucho con cómo están también organizados, o sea, tiene que ver mucho con la configuración del paisaje. Sí, digamos nosotros acá en estas figuras, pues vemos que podemos tener paisajes antrópicos que son homogéneos, por ejemplo, grandes pastizales o grandes cultivos, latifundios, ¿cierto? Esos son paisajes antrópicos homogéneos, pero también podemos nosotros tener paisajes naturales homogéneos. Por ejemplo, las sabanas templadas, por ejemplo, de Mongolia, pues son supremamente homogéneas, ¿sí? Entonces, el hombre, pues, hace las dos cosas. El hombre homogeniza, pero también heterogeniza el paisaje. El hombre homogeniza el paisaje en el sentido que le está quitando digamos, la capacidad
de realizar sus procesos, sobre todo los procesos criptosistémicos. Entonces, el hombre lo homogeniza en términos de, por ejemplo, de los ciclos biogeoquímicos, ¿cierto? Digamos, de la capacidad de resiliencia del ecosistema, ¿sí? Pero también, digamos, la está heterogenizando, por ejemplo, cuando está deforestando, ¿sí? Entonces, cuando empieza a fragmentar el paisaje por la deforestación, pues acá ese paisaje es más heterogéneo. Entonces, a eso me refiero un poco con eso. A ver, ¿qué pasó aquí? Bueno, entonces viene otro concepto que es el concepto de configuración del paisaje. La configuración del paisaje tiene que ver con la forma en que esos elementos del paisaje se organizan en ese espacio geográfico, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de configuración del paisaje, hablamos de disposición, de organización de los elementos en el espacio. Y también está la estructura del paisaje. La estructura del paisaje pues simplemente es esa descripción de las relaciones espaciales que hay entre esos elementos, ¿sí? Por otro lado está la función del paisaje. La función del paisaje ya se refiere a todos los procesos ecológicos que se dan dentro de los paisajes. Entonces, un proceso puede ser, pues bueno, todos los flujos de materia y energía, un proceso a nivel del paisaje puede ser un incendio, puede ser la producción de biomasa, los ciclos bioquímicos, etcétera. Tenemos también entonces el cambio del paisaje, que es uno de los, digamos, de los conceptos pues más digamos, utilizados en términos de la transformación y de la dinámica espaciotemporal. Y el cambio del paisaje, pues simplemente es la alteración de la estructura y función del paisaje a través del tiempo. Pueden haber cambios naturales, ¿cierto? Por ejemplo, los cambios estacionales, como lo vemos acá, digamos, en la pantalla, estas imágenes de Islandia, ¿no? En verano y esta cascada en invierno, ¿cierto? Estos glaciales, ¿no? En verano y los glaciales en invierno, ¿cierto? Esto también es en Islandia. Entonces, esos cambios fenológicos, ¿sí? Esos son cambios pues naturales. Entonces, el paisaje también cambia así. Pero la mayoría de cambios son cambios antrópicos. Por ejemplo, acá tenemos a Guatemala, no sé si se alcanza a ver pues la línea limítrofe entre Guatemala y Belice, en 1975, visto desde una imagen MODIS de 300 metros de resolución, y cómo a partir de esas decisiones que se toman sobre el territorio y esa presión humana sobre el territorio, dependiendo de las diferentes políticas públicas, pues vemos que Guatemala pues cambió bastante, ¿no? Un cambio antrópico relacionado con deforestación y con crecimiento de asentamientos humanos. Aquí estos sitios como, estos elementos como moraditos. Y mientras que Belice, pues, mantuvo, digamos, una política pública un poquito más ligada al ecoturismo, un poco más ligada a la conservación, y pues prácticamente no cambió tanto. Sí, acá, por ejemplo, un paisaje suburbano, ¿no? Donde antes había un bosque y pues es el mismo paisaje, pero ese paisaje cambió a un asentamiento humano desagregado. Acá, digamos, un típico proceso de expansión urbana, ¿no? En las afueras de Las Vegas, en Estados Unidos. Y también tenemos un concepto que, digamos que este concepto varía un poco de acuerdo a la disciplina desde que se vea, ¿cierto? Y es el concepto de disturbio y perturbación. Para la ecología del paisaje, un disturbio es cualquier evento relativamente discreto que altera totalmente
la estructura del paisaje, del ecosistema, de las comunidades, de las poblaciones, y cambia esos recursos, ¿cierto? Pero lo que cambia totalmente cuando hay un disturbio es el sustrato o el ambiente físico, ¿cierto? Por ejemplo, la minería a cielo abierto es un disturbio, y algo que caracteriza, digamos, a los disturbios es la frecuencia de esos eventos. ¿Sí? Sí, por ejemplo, el sobrepastoreo es un disturbio. ¿Por qué? Porque tú estás llevando, estás perturbando en algún momento el bosque, entonces estás abriendo claros, pero estás llevando vacas para que mantengan ese ecosistema controlado, ¿sí? Pero las vacas al mismo tiempo están generando un pisoteo que al mismo tiempo está afectando el sustrato, ¿sí? Y no está permitiendo que ese ecosistema pues vuelva a ser el mismo de antes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el sobrepastoreo es un disturbio, la minería a cielo abierto es un disturbio, la infraestructura relacionada, asociada a las represas, por ejemplo, son disturbios, los asentamientos humanos son disturbios, la infraestructura vial es un disturbio, y también está el concepto de perturbación, y la perturbación es simplemente un disturbio, pero más pequeño. En la perturbación, el ecosistema o el paisaje puede volver fácilmente a su estado inicial, o sea, no se afecta la capacidad de resiliencia del ecosistema. ¿Sí? Entonces, la perturbación simplemente es una actividad o un factor que modifica la cobertura de la tierra, por ejemplo, la vegetación o el estado original del paisaje, pero pero permite, digamos, la sucesión ecológica. Entonces, por ejemplo, un incendio es una perturbación, ¿sí? La deforestación también es una perturbación, a menos de que tú la controles por medio de otras estrategias como la ganadería, ¿cierto? El pastoreo, por ejemplo, también es una perturbación, etcétera. Eh, Estas perturbaciones se van convirtiendo en disturbios, pues, digamos, con relación a la frecuencia que se esté perturbando ese sistema. Si el sistema se está perturbando muy frecuentemente, seguramente, dependiendo del tiempo y digamos, de la fuerza de esa perturbación, se puede convertir en un disturbio. ¿Qué más? Bueno, la estructura del paisaje ya lo vimos. Esa estructura del paisaje pues expresa prácticamente lo que son los patrones espaciales de esos elementos en el espacio geográfico, y esas conexiones entre esos diferentes elementos también. Entonces, la conectividad estructural depende de esa disposición o esa configuración de esos elementos en el espacio geográfico. La estructura del paisaje pues se puede originar de diferentes maneras, ¿no? Puede ser por orígenes naturales, por ejemplo, eventos geológicos, ¿no? Por ejemplo, el Cañón del Colorado pues es un ejemplo claro de estructura del paisaje originada por un evento geológico, por erosión, digamos, eólica e hídrica. Eh, los volcanes, ¿no? Los sistemas volcánicos también generan estructura del paisaje, paisaje volcánico en África, ¿no? El paisaje del volcán Paricutín en el estado de Michoacán, en México, también por procesos de cambio climático global, ¿no? Esto es un paisaje muy colombiano, ¿no? Son los famosos páramos. En, en la época de las glaciaciones, esto estaba pues cubierto de hielo, hubo cambio climático, calentamiento global, digamos, no acelerado, y ese hielo se empezó digamos, a retirar, ¿cierto? Y empezó a formar estas formaciones se llaman morrenas, ¿no? Entonces se empezó a generar esas estructuras como piramidales.
y quedan algunos rezagos que son estos lagos de origen glacial. Los famosos tepuyes en la Amazonía colombo-venezolana y brasilera, ¿cierto? También por acción de la erosión eólica e hídrica, y pues digamos, la acción de la fauna, ¿no? Estos son los famosos círculos de hadas en África, ¿no? En Angola, en Namibia y en Sudáfrica, que son ecosistemas subxerofíticos, pues son paisajes que fueron modelados por termitas, ¿sí? Entonces ahí esos circulitos, esos círculos que se ven ahí, pues son termiteros muy antiguos que generaron, digamos, esos halos, y la vegetación, solo una especie en particular prácticamente, vive allí formando, digamos, este tipo de paisaje y ese tipo de estructura del paisaje. Este paisaje, pues súper famoso en el Okavango, ¿no? Esos grandes pantanos africanos, y esas líneas que vemos allí, pues son los corredores por donde por cientos y miles de años han pasado los cocodrilos para llegar a cada uno de sus nidos, que son esos parches de vegetación un poquito más densa, ¿cierto? Y han formado, digamos, esa estructura del paisaje. Los castores también son organismos que crean nuevos paisajes, ¿sí? Pero entonces, para nosotros poder cuantificar y poder simplificar esa complejidad que tienen los paisajes, pues se creó un modelo que se llama el modelo matriz parche corredor. Este, pues, fue un modelo propuesto por Richard Foreman en los años 90, precisamente para analizar esa estructura y esa heterogeneidad del paisaje. Este modelo, pues, nos permite evaluar esas relaciones espaciales que hay entre los elementos, y permite entonces como relacionarla con los procesos, ¿no? Eso, esos procesos que son tan necesarios de cuantificar, por ejemplo, para su conservación, ¿sí? Entonces, la heterogeneidad del paisaje está formada precisamente por la interacción de tres mecanismos de acuerdo a este modelo. La interacción del sustrato, que tiene que ver con los diferentes tipos de suelos, ¿sí? Las montañas, los humedales, ¿no? Los tipos de vegetación también hacen parte del sustrato. La interacción también con los disturbios naturales, o sea, con el fuego, con los tornados, con las enfermedades, etcétera, pero también con el factor formador principal, que es la actividad humana. Eh, ¿Qué más? Entonces, pues este modelo matriz parche corredor, pues principalmente está compuesto por esos tres elementos, ¿no? Uno, que son los parches pues son áreas no lineales, son áreas, son unidades homogéneas, diferentes a las de su alrededor, ¿cierto? Entonces pueden haber parches de bosque, pero también pueden haber parches de cultivos, ¿sí? Y también viene un concepto supremamente importante en términos de conectividad, que son los corredores. Precisamente los corredores son esos parches, pero que tienen forma lineal, ¿cierto? Que tienen la función de conectar a esos parches, y se diferencian también de su matriz adyacente como los parches, ¿cierto? Y la matriz es precisamente ese parche más grande, es ese parche que domina el paisaje, que controla, digamos, esas dinámicas que se dan sobre él, y es prácticamente el background, ¿no? Es como el fondo del paisaje, y los parches y los corredores están inmersos en él. Entonces, bueno, hay una cantidad de diferentes tipos de parches, ¿no? Hay parches, por ejemplo, de perturbación puntual. Por ejemplo, los deslizamientos son parches de perturbación. Hay parches de perturbación crónica, o sea, parches de disturbio. Por ejemplo, estos parches que vemos acá de sobrepastoreo, ¿sí? Tenemos parches remanentes. Un parche remanente es simplemente
ese parche que queda totalmente aislado de su matriz original, como este parchecito de acá, que está, digamos, aislado de su matriz original que se ve al fondo, ¿no? En su mayoría es por causas antrópicas, los parches remanentes, ¿cierto? Como por ejemplo los que crean la expansión agrícola, la deforestación, etcétera, pero también en algunos casos están creados por eventos naturales repetitivos, o sea, por perturbaciones que pueden llegar en algún momento a ser disturbios, ¿no? Eh, el proceso de origen de estos parches es inverso al de los parches de disturbio, totalmente, ¿no? El parche se va quedando aislado, aislado, aislado hasta que eh, eh, digamos, su cobertura original se convierte en matriz y el parche queda totalmente aislado. También están los parches ambientales, que por lo general son parches de vegetación, ¿sí? Que son causados por la agregación espacial de condiciones ambientales específicas. Entonces, por ejemplo, un oasis es un parche ambiental, ¿no? Está caracterizado por una condición ambiental que es el agua, sobre una matriz que viene haciendo la arena del desierto. Los tepuyes también, ¿no? Se pueden considerar parches ambientales que fueron, pues digamos, como definidos y aislados pues por la erosión. Y claro, esa vegetación que crece en estos parches pues es una vegetación atípica, es una vegetación azonal. Están también los parches introducidos, ¿sí? Los parches introducidos son totalmente antrópicos, ¿no? Son producidos por el hombre. Por ejemplo, dentro de los parches introducidos están los parches plantados, los parches habitacionales, los parches anidados. Los parches anidados son, por ejemplo, los parches que están dentro de otros parches. Eh, por ejemplo, acá, acá tenemos pues a Manhattan, ¿no? Y el Central Park viene siendo un parche anidado dentro de ese gran parche, pues que es un asentamiento humano. Los parches habitacionales pues están relacionados con los asentamientos, ¿no? Incluye las casas, los edificios, ¿no? Y los parches plantados, por ejemplo, las plantaciones forestales, los campos de golf también son parches plantados, los jardines botánicos, los arrozales también, ¿no? Algunos cultivos que se dan dentro de los otros parches, por ejemplo, urbanos, ¿cierto? Vienen siendo parches plantados, pero también pueden ser parches anidados. Entonces, un parche puede ser de diferentes tipos. Los corredores, por otro lado, pues recordando un poco, son esos elementos lineales que conectan dos o más parches de hábitat, ¿cierto? Y esos corredores proporcionan un enlace estructural, o sea, un enlace físico entre los parches, pero también forman un enlace funcional que ayuda, digamos, a que los procesos ecológicos fluyan a través del espacio geográfico. Hay más de 36 tipos de corredores que se haya cuantificado, ¿no? Hay corredores de vida silvestre, hay corredores de hábitat, hay corredores de migración, hay corredores ecológicos, hay corredores riparios, hay corredores de dispersión, bueno, etcétera. Una gran cantidad de tipos de corredores que también tienen relación que su clasificación también tiene relación como con el tipo de proceso, ¿cierto? Bien sea natural o antrópico que lo está definiendo, ¿no? Esa distribución espacial. Entonces también tenemos corredores de disturbio, ¿sí? Por ejemplo, la vegetación asociada a las carreteras, ¿sí? Como lo vemos acá en esta figurita, pues también eso es un corredor de disturbio. Las líneas eléctricas son corredores de disturbio también, fíjense, pues que por acá pasan diferentes flujos, pues que por lo general son antrópicos, ¿no? Acá tenemos flujos eléctricos, pero también tenemos gente moviéndose a través de ese corredor, pero también hay corredores de disturbio de origen natural. Por ejemplo, los senderos de los animales, hechos por los animales, volviendo, digamos, al ejemplo de Okavango en África, pues esos son
Son corredores que, o sea, los organismos han generado un disturbio, ¿cierto? Porque a través del tiempo han pasado y han pasado y han pasado y han pasado por ahí, digamos, formando estas conexiones. También tenemos pues corredores remanentes, que son precisamente el producto de esa contracción de la matriz original, ¿sí? Por ejemplo, acá a la izquierda, la matriz original era un bosque, pero se fue contrayendo, se fue contrayendo, se fue contrayendo a partir de esa presión humana y solo quedó la hilera de la vegetación asociada a los ríos, ¿sí? Que es la llamada vegetación riparia, ¿cierto? Eh, Eso hace producto, digamos, es un corredor, son corredores por lo general antrópicos que hay veces nosotros los estamos cuantificando como positivos, pero no necesariamente pues son positivos porque son producto de la presión humana, ¿no? Entonces, cuando uno hace análisis de conectividad y empieza a identificar que los corredores incrementan en su número, pues hay que tener, digamos, cautela con lo que se está cuantificando, porque puede que sea que estos corredores están apareciendo y pues eso no es que sea, digamos, producto de algo positivo, ¿no? También están los corredores ambientales, es el resultado precisamente de esa respuesta de la vegetación a un recurso ambiental que está relacionado, por ejemplo, con la corriente del agua, con el tipo de suelo, entonces muchos pedobiomas están relacionados con este tipo de corredores ambientales, o por ejemplo con las formaciones geológicas. Por lo general estos corredores son naturales, este es un ejemplo de un corredor en las sabanas inundables de la Orinoquía colombiana, y eso es lo que nosotros llamamos en Colombia un bosque de galería, ¿cierto? Son estos bosquecitos de forma lineal que forman esos corredores, están, digamos, relacionados con el agua. Entonces, por, en la mitad de este corredor seguramente hay un riachuelo que le ofrece esa característica ambiental para que haya un recurso diferente al del mosaico, ¿cierto? Y un diferente tipo de suelo también. Están los corredores regenerados, ¿no? También pues resultan, digamos, del rebrote de la vegetación en ecosistemas perturbados que forma, digamos, elementos lineales que conectan algo. Sí, esos por lo general son corredores conformados por especies invasoras o especies que son, digamos, consideradas como malezas y que aprovechan, digamos, las estructuras lineales del humano, como las cercas o los puentes o los bordes de las carreteras, para crecer por ahí. Entonces, son corredores que pues no cumplen una función, digamos, tan efectiva, digamos, en términos de conectividad, pero por lo menos digamos que están conectando eh, el espacio geográfico. También hay corredores introducidos, que son los corredores que han sido plantados, ¿no? Que son por lo general para beneficiar al hombre de esos disturbios o esas perturbaciones adyacentes. Por ejemplo, las cercas vivas son corredores introducidos, las barreras contra incendios, las barreras, bueno, contra vientos, etcétera, pero también estos corredores introducidos es una forma, digamos, es una respuesta a un tipo de manejo del territorio. Entonces, por ejemplo, para prevenir inseguridad, pues los corredores introducidos se hacen para cerrar, digamos, las propiedades de los humanos, etcétera. Y los corredores, pues, tienen diferentes funciones. Una es que los corredores pueden ser todo un hábitat para una especie en particular, ¿cierto? Un corredor puede funcionar como hábitat, sobre todo pues para las especies pequeñas, en donde la especie puede, digamos, moverse, ¿cierto? Por ahí, pero también puede tener toda su generación dentro del corredor, ¿sí? Entonces, esa especie puede simplemente vivir ahí toda su vida y sus generaciones futuras también.
Para algunas especies de mamíferos grandes, pues el corredor puede servir como hábitat, pero digamos de manera transitoria, ¿sí? Durante, por ejemplo, una migración estacional o por ejemplo, en una etapa de reproducción, etcétera. Otra función de los corredores, que es la principal, pienso yo, que es la conducción. ¿Sí? Un corredor funciona prácticamente como un conducto cuando transporta flujos de energía, materia e información. Por ejemplo, flujos de agua, flujos de nutrientes, flujos genéticos, cuando transporta semillas, pues cuando los organismos se mueven por ahí, cuando los organismos tienen alguna migración periódica, por ejemplo, a zonas de crianza o a zonas de parto, ¿cierto? Ahí el corredor funciona como una manguera, ¿no? Que reparte, digamos, flujos por diferentes direcciones. Eh, Sin embargo, también los corredores funcionan como filtros o barreras, ¿cierto? Un corredor funciona como un filtro cuando, por ejemplo, intercepta algún flujo de movilidad, por ejemplo, el viento, ¿sí? Entonces, las barreras cortavientos, pues, están interceptando, digamos, ahí funciona como un filtro, pero por lo general actúan, eh, digamos, de manera negativa. Por ejemplo, las carreteras, pues, son corredores, pero que actúan como filtros, digamos, a la movilidad. Por ejemplo, en este caso, en este tapir asiático, que fue atropellado por un corredor antrópico. Algunos, digamos, corredores artificiales, pues, pueden ofrecerle algo de movilidad a las especies, sin embargo, no es una movilidad óptima, pues porque el corredor lo que está haciendo es delimitar un territorio de un organismo artificialmente. Entonces el organismo no es que quiera moverse por ahí, sino que simplemente le está dando unas barreras, ¿no? Unos límites artificiales para su conectividad funcional. También los corredores pueden ser sumideros, pueden ser fuentes, ¿no? El corredor funciona como un sumidero cuando recibe flujos ecológicos, pero los retiene, ¿cierto? Y no deja que esos flujos ecológicos salgan de nuevo a la matriz antrópica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el suelo, digamos el agua, los productos químicos, ¿no? Agrícolas, las semillas, y animales también quedan allí y no vuelven a salir. Sin embargo, también puede ser fuentes, ¿no? Funciona como fuente cuando libera objetos, cuando libera flujos o cuando libera incluso sustancias a la matriz adyacente. Por lo general, los corredores cuando son fuentes, también pueden ser fuentes para especies invasoras, por ejemplo, para propagar malezas, para diferentes especies sí, para enfermedades, etcétera. Y por último estaría, pues, la famosa matriz del paisaje, ¿no? La matriz del paisaje, pues, viene siendo ese elemento del paisaje más grande, pero el elemento también más conectado, ¿cierto? Cumpliendo un rol, digamos, de ser algo, de ser el elemento que domina en ese espacio geográfico. ¿Sí? Entonces es la más grande que todos los elementos. Por lo general, la matriz del paisaje tiene límites cóncavos, no límites convexos, ¿cierto? Que rodean los demás elementos del paisaje. Entonces, la matriz es como la que abraza y es como el fondo, ¿no? Es el background del paisaje. Acá, digamos, en esta figura, tenemos que esa matriz es el bosque, porque es el elemento más grande y más conectado y es como donde están inmersos, por ejemplo, un corredor ambiental que viene siendo el río. Pero ya acá esa matriz cambia a ser una matriz antrópica. De hecho, es el mismo río en diferentes sectores. Esto es en el piedemonte andino amazónico y esto es en tierras bajas amazónicas. Entonces, claro, acá ya la matriz original, que era el bosque, cambió a una matriz, digamos, dominada por un mosaico de cultivos y de pastizales. En este caso, en algunos sectores se ven, digamos, áreas inundadas para arroz,
en otros sectores hay algo de pastizales, incluso hay un asentamiento eh, humano y algo de bosques remanentes, pero pues ya la matriz se va convirtiendo en algo artificial porque pues es la más grande y la que domina. Entonces, principalmente para identificar una matriz del paisaje tenemos en cuenta el área, ¿sí? Si un elemento tiene más de la mitad del área o es más extenso que el segundo más grande, es considerado matriz. Tenemos en cuenta también entonces el criterio de la conectividad. Si los dos elementos tienen áreas similares, pero uno es más conectado que otro, es matriz. Y el control de las dinámicas, que sería el tercer criterio para identificar la matriz. El elemento del paisaje es considerado matriz si controla los procesos dentro del paisaje como los flujos de agua, la recolonización por dispersión de semillas, etcétera. Y entonces hay algunos procesos que están ligados al cambio del paisaje. Uno de esos procesos, que es el más reconocido, es la fragmentación, ¿no? Entonces la fragmentación viene siendo un proceso dinámico, es un proceso espaciotemporal en el que un hábitat, ¿cierto? Va quedando reducido a diferentes parches, ¿cierto? O fragmentos de menor tamaño, más o menos conectados entre sí en una matriz de hábitat diferentes al original. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que se tendrían que cumplir sobre todo tres procesos para que haya fragmentación propiamente dicho. Un proceso en el que se incrementa el número de fragmentos, ¿cierto? Pero esos fragmentos al mismo tiempo se van volviendo cada vez más pequeños, pero al mismo tiempo se van volviendo más aislados. Entonces, esos tres procesos son los que forman el gran proceso de la fragmentación, que es algo, por ejemplo, muy parecido a lo que estamos viendo acá en esta figura. Para que haya fragmentación tiene que haber reducción, ¿cierto? Aislamiento, pero también incremento en el número de parches. Acá, por ejemplo, en esta figura que tenemos acá, vemos lo que es el piedemonte andino-amazónico colombiano. En colores naranjas tenemos lo que es el bosque húmedo tropical y en color blanco son las áreas transformadas. ¿Sí? Si nosotros lo analizamos de manera multitemporal, ¿sí? Si le damos acá play digamos, al video, vemos cómo ese proceso de fragmentación, ¿cierto? Va avanzando a través del tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Pues algo que era más o menos homogéneo empezó a ganar una gran cantidad de fragmentos, ¿cierto? Esos fragmentos se volvieron cada vez más pequeños y más aislados, ¿sí? Entonces, ese es un típico proceso de fragmentación a través del tiempo. Pero entonces, bueno, hay otro concepto que está muy ligado al proceso de fragmentación como tal, o sea, es muy parecido, pero es diferente, que es la pérdida de hábitat, ¿sí? En el proceso de fragmentación hay disminución del tamaño de los fragmentos, hay aumento de la distancia entre ellos y hay aumento en el número de parches. Sin embargo, en la pérdida de hábitat solo se da el decrecimiento en la superficie de ese hábitat en particular. Entonces, por ejemplo, acá en esta figura de la izquierda, acá hay pérdida de hábitat, mientras que en la figura de la derecha hay pérdida de hábitat más fragmentación. Acá digamos que podemos ver esa relación en esta figura un poquito más clara, ¿no? Tenemos acá un hábitat, ¿cierto? Completo, ¿no? Homogéneo. En el ejemplo 1 tenemos pérdida de hábitat sin tener fragmentación. Ese hábitat simplemente se redujo en su tamaño. Pero en el ejemplo 2 tenemos pérdida de hábitat más fragmentación. Sí, claro. Aquí hubo un incremento en el número de parches, de un solo parche se convirtió en dos y más encima
el tamaño de ese hábitat original es más pequeño y está más aislado. Pero, por ejemplo, podemos tener pérdida de hábitat, podemos tener fragmentación sin pérdida de hábitat. Por ejemplo, eso se llama un efecto de traslocación. Por ejemplo, los procesos de restauración ecológica pueden generar este tipo de proceso de traslocación. O las sí, digamos, las compensaciones ambientales en las que están obligadas algunas empresas, pues pueden generar también esto, ¿sí? O sea, van y hacen su localización en otro lado, ¿cierto? Compensan lo que, por ejemplo, deforestaron, pero lo colocan en otro lado. Entonces, no hay pérdida de hábitat, pero sí hay fragmentación. Y bueno, en el ejemplo 4 es la mezcla de todo, ¿no? Hay pérdida de hábitat, hay pérdida de fragmentación, pero también hay pérdida o cambio de la calidad del hábitat dentro de los fragmentos, ¿cierto? Que eso es ese es otro proceso que hemos descuidado bastante, ¿no? Nosotros en la ecología del paisaje pues vemos los parches desde arriba, pero no podemos cuantificar. Mm, bueno, sí podemos, pero no es dependiendo del sensor remoto, pero no podemos cuantificar, digamos, lo que está pasando en términos de calidad de hábitat dentro de cada parche, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, también tiene mucho que ver con la pérdida de hábitat y con la fragmentación. Hay un modo, pues, digamos que el modelo más reconocido de cambio del paisaje que está relacionado con la fragmentación es este modelo de Forman, en el que él clasifica el cambio del paisaje en 5 etapas, ¿sí? A medida que esas etapas como que van evolucionando, van cambiando, pues esa conectividad estructural va decreciendo. Entonces, primero tenemos un proceso que se llama perforación, ¿sí? Donde tenemos un hábitat completo, pero ese hábitat empieza a tener algunos claros, ¿sí? Por ejemplo, este es un proceso que se da de manera muy común en el bosque húmedo tropical de tierras bajas en la Amazonía, ¿sí? Hay una matriz de bosque y se empiezan a abrir claros, por ejemplo, para ganadería o para cultivos ilícitos. Pero después de ese proceso de perforación, se necesita empezar, digamos, como a extraer esos recursos que nos están dejando esos claros, ¿sí? O extraer el recurso también para abrir el claro también, ¿no? Entonces, ese proceso de corte del paisaje hecho por las carreteras, por ejemplo, se llama disección. Después de eso viene el proceso de fragmentación propiamente dicho. Entonces, como lo veíamos, pues aquí ya hay un proceso de reducción, ¿cierto? Del tamaño de los parches, pero también de aislamiento. Y después del proceso de fragmentación viene el proceso de reducción. Ahí sí, los elementos del paisaje cada vez son más pequeños y más aislados. Y finalmente viene el proceso de desgaste, cuando ya la matriz original está convertida en una matriz antrópica y esos fragmentos quedan prácticamente reducidos y convertidos en parches remanentes. Veámoslo acá un poco con las imágenes satelitales. Esta es una imagen Landsat de principios de los 2000, en los que en naranja vemos el bosque húmedo tropical. Y acá vemos estos pequeños claros, ¿cierto? Que son, digamos, la primera etapa de ese proceso de fragmentación. Esos claros, en este caso, son cultivos ilícitos en el norte amazónico colombiano. Es una zona, es un ecotono supremamente biodiverso, ¿sí? Pero también supremamente presionado por el hombre, sobre todo para este tipo de sistema de producción, digámoslo así. Entonces empieza a darse este proceso de perforación, ¿cierto?
Pero acá ya ese paisaje que está haciendo, que había sido perforado, pues se disecta, ¿cierto? Se disecta, o sea, necesitan pasar una carretera. ¿Para qué? Para sacar la producción de ese cultivo ilícito en este caso, y esos cultivos ilícitos empiezan a volverse cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, lo que era, lo que es esa matriz que está llegando, esa nueva matriz que está llegando, está ganando conectividad. Y ese uso del suelo va dándole paso a otro tipo de usos del suelo. Entonces, después del cultivo ilícito, seguramente viene la ganadería, ¿cierto? Y digamos que toda esa interacción viene trayendo una consecuencia, digamos, indirecta, que es el driver más fuerte de deforestación en la Amazonía, que es el acaparamiento de esa tierra. ¿Para qué? Para mantener esa tierra así, ¿sí? Así, tal cual, sin producción, pero mía, ¿sí? Entonces, fíjense que eso, ya aquí hay un proceso en que ese bosque húmedo tropical se parte prácticamente en dos. Después de eso viene el proceso de fragmentación. Fíjense que acá la frontera agrícola cada vez crece más sobre el bosque húmedo tropical y empieza a ocurrir algo que es la simetrización del paisaje. O sea, el paisaje se va volviendo cada vez más cuadriculado, ¿sí? Esos fragmentos que van o esos parches que van quedando cada vez más aislados, pues se van volviendo cuadrados porque así es el avance de esa frontera. Necesitamos ponerle límites a los predios, entonces esos límites por lo general son una grilla cuadrada que va, digamos, como formando, eh, eh, va moldeando, digamos, esa complejidad de las formas de los parches. Y posteriormente tenemos el proceso de reducción y contracción. Acá pues fíjense que los parches ya empiezan a ser mucho más pequeños, o sea, esos parches se han contraído, cada vez son más cuadrados, más simétricos, y empezamos a encontrar los famosos corredores de disturbio, ¿sí? Acá empezamos a ver corredores que antes eran corredores ambientales, van quedando, digamos, aislados por la reducción de esa matriz original y van quedando pequeñas hileritas que seguramente simplemente siguen el curso de los ríos. Y ese es el último de esas etapas, ¿no? Que es el desgaste, ¿sí? Aquí ya no hay nada, acá prácticamente lo que era la matriz original de bosque húmedo tropical, pues ya es una matriz de pasto, pero el hombre tiene que ejercer un control sobre este paisaje. Entonces, si nosotros vemos como estos colores azules más oscuros, son áreas que fueron quemadas, ¿sí? Entonces el hombre para mantener eso como pastizal inducido, pues necesita quemar esas áreas para no permitir que el bosque vuelva a crecer. Y lo único que deja son los corredores de disturbio. ¿Sí? Ahí ya pues empiezan a aparecer cada vez más y pues simplemente es porque ya se convierte más en una cuestión normativa en la que, por ejemplo, en Colombia se supone que tú tendrías que dejar 30 metros para un lado y 30 metros para el otro lado del cauce. Y pues simplemente porque saben que si no cuidan esos bordes, pues se van a quedar también sin agua para las vacas. Entonces, esos son los únicos corredores que van quedando. Y bueno, también entonces tenemos diferentes causas de la fragmentación. Tenemos causas naturales, ¿no? Sobre todo por las subidas y bajadas de los ríos, pero pues digamos que por cientos de miles de años, por ejemplo acá en el río Colorado, acá este es un ejemplo muy claro, digamos, de fragmentación. El agua empezó a subir y bajar, empezó a socavar, digamos, la roca y empezó a generar
prácticamente un parche aislado de su matriz original, y esto lo han, digamos, estudiado bastante, digamos, en términos entomológicos, porque en este parche de aislado quedaron quedó aislada una especie de hormiga que es diferente después de la especie de hormiga que quedó en la matriz. Entonces, ejerce un proceso muy interesante de especiación, este tipo de fragmentación. Pero, pues, por lo general, las causas de la fragmentación, pues, son antrópicas, ¿no? Está todo derivado, digamos, del cambio del paisaje. Entonces, pues, la más grande causa, la más poderosa causa de la fragmentación, pues, es la deforestación, ¿no? Por otro lado, las carreteras y la infraestructura vial, digamos que ahorita en las selvas o en los bosques húmedos tropicales del piedemonte andino amazónico y las tierras bajas de la Amazonía están sufriendo de un proceso de fragmentación acelerado por algo que se llaman las carreteras fantasma. Esas carreteras, pues, que son ilegales, carreteras que no están oficialmente mapeadas, que no están, digamos, en las bases de datos oficiales sí, del Estado, y esa fragmentación y esa deforestación asociada, pues, está siendo subestimada porque estas carreteras, pues, su efecto no se cuantifica porque no están en las bases de datos. La expansión agrícola, obviamente, es una de las causas también de pérdida de hábitat y de fragmentación, y una de las causas más grandes, digamos, de simetrización del paisaje. Pues la minería, ¿no? Sobre todo esta minería, digamos, asociada a los cauces de los ríos, sobre todo minería ilegal de oro, pues también genera fragmentación. Sin embargo, son como puntos como muy aislados, pero que cada vez se van uniendo más, y empieza a pasar el claro ejemplo de la perforación. Esto seguramente en un evento, en una etapa más madura de la fragmentación, pues va a ser mucho peor, ¿no? Y bueno, ¿qué efectos negativos nos genera la fragmentación? Al final de cuentas, ¿no? Pues ya vimos que la fragmentación genera, pues, parches pequeños, ¿cierto? Que está relacionado con ese cambio en los procesos del paisaje. También la fragmentación, pues, genera un incremento en ese aislamiento de los parches, lo cual genera también entonces que las poblaciones sí, las poblaciones sean cada vez más pequeñas. Esos parches pequeños, pues, generan cambios ambientales, ¿no? Generan mayor efecto de borde, generan mayor facilidad para que lleguen especies invasoras, generan que los regímenes de disturbio como el fuego, el viento, llegue mucho más fácil también digamos, a estos parches, a estos elementos remanentes. Y digamos que la interacción de esos cuatro procesos, pues, genera una alteración en la disponibilidad y en la regeneración del nicho ecológico. O sea, que cada vez más esas perturbaciones se van volviendo disturbios. Entonces, también al incrementar el aislamiento de los parches, pues se alteran esas interacciones de las especies, sobre todo las interacciones que dependen de la movilidad. ¿Sí? Por ejemplo, la polinización se ve alterada, la depredación se ve alterada, la herbivoría se ve alterada, cada vez pueden entrar mayor cantidad de herbívoros a los parches aislados. La dispersión de los patógenos e enfermedades, pues, también, y las interacciones de competencia también están muy relacionadas con ese incremento del aislamiento, y ese aislamiento entonces genera alteración en la fecundidad, y esa alteración en la fecundidad, al final de cuentas, genera una alteración en la abundancia en la abundancia, pues, de los organismos. Al tener cada vez también más poblaciones pequeñas relacionadas con ese incremento del aislamiento,
espacial, pues ocurre un deterioro genético, ¿no? Entonces hay erosión genética, hay pérdida de diversidad genética, hay un incremento de endogamia, ya los organismos al tener parches muy aislados, pues no pueden moverse y mantener, digamos, ese intercambio genético y pues resultan, digamos, intercambiando, pero dentro de la misma población y eso pues genera una mayor vulnerabilidad a la estocasticidad demográfica y ambiental. Y bueno, les doy las gracias.